Damos gracias a Dios porque podemos tener la reflexión acerca de la lección número 26 que lleva como título La soberanía de Dios. Y en esta ocasión, como única parte, vamos a platicar acerca de las doctrinas que se oponen a la soberanía de Dios. Pero por supuesto no pretendemos abarcar, pero en mucho, ni siquiera un 10%, sino que habrá algunos puntos que un servidor quiere resaltar en cuanto a la creencia de los testigos de Jehová, en cuanto a la creencia de los mormones y una doctrina que yo llamaría teoría, quizá principio, dista mucho de ser una teología, pero se le ha llamado teología queer. Entonces, de esa sí platicaremos un poco más a fondo, porque me interesa, hermanos, que ustedes conozcan qué es, qué significa, qué quieren los que sostienen la creencia en la teología queer. Así que, sin más preámbulos, hermanos, vamos a decirlo con convicción. Lucas 24:45. Señor Jesús, abre mi entendimiento para comprender las sagradas escrituras. Vamos a decirlo con certeza. Hechos 16:14. Dios, abre mi corazón para estar atento a la palabra que tú vas a hablarme en este momento. Y vamos a decirlo con seguridad. Hebreos 2:4. Señor, aquí está mi fe para acompañar el mensaje de tu palabra y que la enseñanza me sea altamente provechosa en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y con el permiso de ustedes, mis hermanos, vamos a compartir las láminas con las cuales enriquecemos nuestra reflexión. Y bueno, aquí tenemos claramente ya la lección 26, la soberanía de Dios, y dice el subtítulo, doctrinas que se oponen a la soberanía de Dios. Insisto, no pretendemos ver, pero muy poquito lo que pretendemos ver. No es mucho lo que vamos a analizar para darle preferencia a esa doctrina queer, que yo confieso tampoco la conocía, pero la oí por ahí en algún debate, en algún simposium, y bueno, y me interesó darles a conocer a ustedes, hermanos, cómo es que la doctrina o teología queer también se antepone, se contrapone y se opone totalmente a la soberanía de Dios, sobre todo en la creación. Muy bien. Decíamos un poquito de algo que puede interesarnos respecto a los testigos de Jehová. Ellos mismos hacen la pregunta, lo tomé de su blog de ellos. ¿Está Dios en todas partes? Es decir, ¿hacen bien los cristianos evangélicos en creer en la omnipresencia de Dios? ¿Hacen bien? ¿Están en lo correcto? Y entonces la pregunta es, ¿está Dios en todas partes? ¿Es omnipresente? Y la respuesta que ellos ponen aquí en su blog dice que nos dé la Biblia la respuesta. Y a continuación dicen, Dios puede verlo todo y usar su poder donde Él quiera. Proverbios 15:3, Hebreos 4:13. Sin embargo, la Biblia, por supuesto, la Biblia de ellos, ¿no? La Biblia no enseña que sea omnipresente, es decir, que esté en todo lugar
y en todas las cosas. Más bien, enseña que es un ser espiritual que tiene una morada. Testigos de Jehová contra la soberanía de Dios, porque sencillamente podríamos citar no menos de 20 textos, pero el Salmo 135, 6 dice, todo cuanto el Señor quiere, ¿qué? Lo hace. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. Con esto nos habla claramente de una soberanía, de un gobierno total, de una plenipotencia, de un poder absoluto en Dios. Todo cuanto Dios quiere, dice el Salmo 135, 6, todo cuanto el Señor quiere, Él lo hace. No hay quien se oponga ni quien le diga por qué lo haces. Absolutamente no. Entonces, los cristianos creemos en la soberanía de Dios, pero ellos rechazan la soberanía de Dios cuando dicen que la Biblia enseña que Dios no es omnipresente. Hermanos, francamente, yo no sabía esto de los testigos de Jehová, pero ahora más me compadezco de ellos, porque con todo y que muchos de ellos son muy sinceros cuando predican su enseñanza, pero esa sinceridad no los va a llevar al cielo si no se arrepienten de sus pecados y si no se arrepienten de toda la incredulidad que tienen anidada en su corazón. Luego dicen los testigos de Jehová, creen que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Esto es lo que ellos creen. Bueno, también nosotros lo creemos. Y que su vida comenzó en el cielo. Ahí sí ya no estamos de acuerdo, no lo creemos nosotros, porque la vida de nuestro Señor, de nuestro Jesucristo, de el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, no tuvo un principio, como Dios Padre tampoco lo tuvo. Dicen ellos, se describe como la primera creación de Dios y la representación exacta de Dios, pero se cree que es una entidad separada y no parte de una trinidad. Es decir, ellos no aceptan de ninguna manera la Trinidad como un solo Dios en las personas benditas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se dice que Dios usó a Jesús para crear todas las demás cosas. Esto atenta contra la soberanía de Jesús, que tan solo en Mateo capítulo 28, versículo 18, dice Jesucristo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Si esto no convence al más gnóstico e incrédulo de los testigos de Jehová, es porque no les ha amanecido. Como dice el profeta Isaías, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, el Señor Jesucristo lo dijo con toda propiedad, el Hijo de Dios resucitado, con la autoridad del mismo Padre, dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Así que creemos que dentro de esta revelación de Jesucristo está significando que Él, al igual que el Padre, como Dios, es absolutamente soberano y gobernante de toda el universo, la creación de toda la tierra. Bueno, ¿qué les parece si vemos un poquito lo que los mormones piensan o lo que creen? Los mormones creen que de hecho hay 4 fuentes de palabra divinamente inspiradas. Vuelvo a repetir, porque esto atenta o está en contra de la doctrina de la sola escritura, que el Dios soberano reveló
para que nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia, pudiésemos ser edificados en el conocimiento de Jesucristo, en el conocimiento de Dios, leyendo la Sagrada Escritura. Pero dicen los mormones, dicen que hay 4 fuentes de palabras divinamente inspiradas en vez de una sola, como nosotros que sostenemos la doctrina de la sola escritura. Ellos ponen a la par de la escritura, pero además con una salvedad, ponen otros 3 documentos. Entonces, número 1, la Biblia. Claro, la Biblia es la palabra divinamente inspirada, pero dice siempre y cuando esté traducida correctamente. Es decir, no todas las versiones, o quizá, vamos a decirlo más claramente, ninguna versión de la Biblia, de las que existen, los convence a ellos de que esté correctamente traducida, excepto la Biblia que ellos han traducido. Bueno, dice que como segundo libro, divinamente inspirado, está el Libro del Mormón, que fue traducido por José Smith y publicado en 1830. Smith aseguraba que es el libro más correcto del mundo y que una persona puede acercarse a Dios siguiendo los preceptos del Libro del Mormón más que cualquier otro libro. Es decir, si tú no tienes la Biblia, no te preocupes. Si nunca has leído la Biblia, no te preocupes. Si tú no crees en el Espíritu Santo como iluminador de la Sagrada Escritura, no te preocupes. Es más, haz a un lado la Biblia. ¿Por qué? Porque el Libro del Mormón tiene más autoridad que la Biblia. Está sobre ella, ya que es mejor que cualquier otro libro en todo el mundo. Así dicen los mormones. Número 3, dice que la doctrina y los pactos que contienen una colección de modernas revelaciones en cuanto a la Iglesia de Jesucristo, cómo ha sido restaurada. Entonces ellos tienen en el libro, en la doctrina y los pactos, tienen en estos volúmenes, tienen una colección de revelaciones. Por lo tanto, la revelación de la palabra de Dios, que para los cristianos es la única aceptable, porque solo la escritura es la guía de conducta, de fe, de conducta, de rectitud, de obediencia, solo la escritura. Ellos dicen que hay otra revelación y que esta revelación es conocida para ellos como la doctrina y los pactos. En cuarto lugar, la famosísima o tristemente célebre La Perla de Gran Precio. Es también un libro mormón y es considerada por los mormones como clarificadora de doctrinas, es decir, contiene los escritos de José Smith y de todos los ancianos, en donde ellos explican las doctrinas y enseñanzas que faltaron en la Biblia. Háganme favor, la Biblia para ellos está incompleta. Entonces, ellos añaden su propia información acerca de cosas como la creación del mundo. Hermanos, esto está absolutamente equivocado. Es una mentira del diablo. Solo la escritura es la única fuente inspirada por Dios, revelada por Dios, iluminada por el Espíritu Santo para que nosotros podamos tener en nuestro corazón el pensamiento, el corazón y la voluntad de Dios, viviendo en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestra mente, haciendo la voluntad de Dios conforme
a la obediencia que le debemos a nuestro eterno Salvador. Pero vean ustedes cómo ellos ponen 4 libros divinamente inspirados. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando menos 2 de ellos, y si no, vamos a decir que los 3, están sobre la Biblia, la Sagrada Escritura. Qué triste, ¿no? Pero no son elegidos por Dios. Y si persisten la gente de los mormones, se los decimos con amor, los mormones que persistan hasta su muerte en esta creencia están condenados al lago de fuego, a la eterna condenación. Luego también dicen los mormones, creen estas cosas acerca de Dios, que Dios no siempre ha sido el ser supremo del universo, sino que alcanzó ese estatus a través de una vida justa y un esfuerzo persistente. Creen que Dios el Padre tiene un cuerpo de carne y hueso, tan tangible como el de un hombre, aunque ya abandonado por los modernos líderes mormones. Brigham Young creyó que Adán realmente era Dios y el Padre de Jesucristo. Este mormón, del cual aquí tengo subrayado como Brigham Young, él creía que Adán era Dios y Padre de Jesucristo. Pero todos ellos no han abandonado la creencia de que Dios tiene un cuerpo de carne y hueso tan tangible como el de nosotros, como el de un hombre. Y por lo tanto, ellos dicen que el ser supremo del universo no siempre fue Dios, sino que alcanzó esta meta por una vida justa y un esfuerzo persistente. ¿Qué tienen en la cabeza los mormones? ¿Qué tienen en el corazón los mormones? Bueno, su cabeza definitivamente está vacía y su corazón está totalmente lleno de tinieblas, de obscuridad, y ese corazón está vacío de Jesucristo, está vacío de Dios. Esperamos que no todos los mormones tengan esta creencia y que confiamos en que llegado la hora, el momento de nuestro Dios, muchos de los que hasta ese día sean mormones se conviertan a la fe de Jesucristo. Hermanos, vamos a regresar al punto primero. Dejamos testigos de Jehová y mormones y habría que hablar de muchas otras doctrinas que hay pues desde los primeros años de la vida cristiana de la iglesia. El apóstol Pablo ya se estaba enfrentando a doctrinas erróneas que atentaban contra la soberanía de Dios, que se contraponían a la soberanía de Dios, que argumentaban en contra de la soberanía de Dios, pero no tenemos ni el espacio y, confieso, ni la capacidad para poder explicar todo eso. Así que, ¿qué les parece que abordemos este asunto? ¿En qué consiste la teología queer? Aquí está escrita, miren, teología queer. Yo oí que la pronuncian queer, así que por eso lo digo. Dicen, cuando menos lo dice Miguel Ángel Quintana Paz, y pongo una cita de él, dice que la teología queer tiene su antecedente, hermanos, o su punto de partida, dice él, repito, Miguel Ángel Quintana Paz, porque esta es cita de sus escritos de él. Dice que
Esta forma de conciencia justificó plenamente lo que cabría rotular como la transición o el paso de la teología de la liberación, repito, la conciencia de un grupo de intelectuales o de teólogos, vamos a decirlo así. Acuérdense que hay muchas divinidades para los hombres, no solamente el Dios supremo y el Dios verdadero, sino también está la teología de los árabes, de los musulmanes, de los budistas, etc. Bueno, esta toma de conciencia justificó plenamente lo que cabría rotular como la transición o el paso de la teología de la liberación latinoamericana, que tuvo su auge allá por los años 70, con escritores tales como Orlando Costas, Samuel Escobar, René Padilla, y otros más, un hermano de apellido Gutiérrez. Bueno, tuvo su auge con ellos, que inclusive llegaban hasta las universidades, daban conferencia, muchos jóvenes se convertían, abrazaban la teología de la liberación, a veces no abrazaban la fe en Jesucristo, pero por la propuesta de la teología, en donde querían que si fuera necesario, el pueblo llamado cristiano, entre comillas, se portara las armas y se sublevara y diera golpes de Estado si eso fuera necesario. Bueno, dice pues entonces que la teología de la liberación pasó a lo que ahora deberíamos conocer como las teologías de la liberación, porque la teología de la liberación latinoamericana, que decimos tuvo su auge en los años 70, 80, dice que ahora ha pasado también a lo que se da a conocer como una teología negra, una teología feminista, una teología hispánica latina. Nos meten ahí a todos, ¿no? Dice, entre las cuales acabó haciéndose pertinente incluir también una teología que optara por aquellos que son excluidos debido a su orientación sexual, tal como los gays, las lesbianas, los bisexuales, su identidad de género o sexual, como los transexuales, o su adscripción sexual, como los intersexuales. Es decir, lo que hoy se ha llamado teología queer. ¿Se dan cuenta cómo de una forma mañosa, dado que la teología de la liberación latinoamericana sí buscaba la inclusión de los pobres, como hoy dice Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Dice, por el bien de todos, primero los pobres. Tal parece que estoy escuchando a Orlando Costas, ¿no? Pero bueno, que en paz descanse, por cierto. Pero esa apertura que la teología de la liberación en América Latina buscó con respecto a los pobres, que tuvieran una mayor participación, un empoderamiento, incluidos en todas las cosas de un país, su gobierno, en la educación sobre todo, que al ser incluidos pudiera uno quitar ese enfoque discriminatorio, esa actitud discriminatoria sobre los indígenas y sobre los desposeídos en general. Bueno, pero ahora resulta que hay que incluir también la teología negra, la feminista, la hispánica latina, y luego también ahora, dicen ellos, los que tienen preferencias sexuales diferentes. Por ejemplo, los gays, las lesbianas, los bisexuales, y aquellos que tienen una identidad sexual contraria a lo que físicamente son. Por ejemplo, los transexuales o los intersexuales, es decir, los que de pronto tienen un cuerpo masculino, pero sienten que ellos deberían tener
órganos genitales femeninos. En fin, son muchos detalles, hermanos, que uno tendría que abordar sobre esto, pero no vamos a detenernos. Vamos a decir más bien que la teología realizada por y para personas LGBTQI, que son lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, homosexuales, intersexuales, centrándose en sus necesidades específicas, es la teología que se opone deliberadamente a la soberanía de Dios en la creación de la pareja. Porque Dios creó una pareja heterosexual. ¿Qué queremos decir con eso? De un sexo diferente. La mujer con ovarios y genitales femeninos. Y bueno, ahorita vamos a ver eso de los femeninos, porque obviamente para ellos es otra cosa, ¿no? Y el hombre, órganos externos, genitales masculinos, pero que entre ellos, por su propia naturaleza, hay una atracción física de enamoramiento, de desear pasar el resto de su vida juntos, es decir, de amor entre ellos, y desean pasar su vida juntos para cumplir la palabra ley de Dios que dice multiplíquense, multiplíquense. Y debemos entender, hermanos, que la única manera que estableció Dios para la multiplicación y reproducción de los hombres y las mujeres es la relación heterosexual, es decir, hombre, mujer, mujer y hombre. No hay ninguna otra más. Hasta ahorita, gracias a Dios, no hay ninguna otra más, porque por ahí se habla también ya de la clonación de los seres, pero ellos no pueden hacer un hombre de las células de una mujer, ni tampoco pueden hacer una mujer de las células de un hombre. Bueno, entonces, en nuestro caso, tenemos que estar muy seguros, muy claros y entender perfectamente que esta teología queer se opone deliberadamente a la soberanía de Dios en la creación de la pareja heterosexual como único medio para la multiplicación. No me estoy metiendo en otra cosa, señores de la LGBT, no me estoy metiendo en contra de ustedes, estoy diciendo lo que nosotros los cristianos creemos porque la Biblia, la palabra de Dios lo dice. Sí, no dice que son heterosexuales la Biblia, no dice, pero ese término ha sido acuñado, dado a entender que el hombre con sexo, con género masculino y la mujer con género femenino, que tienen órganos sexuales diferentes, que juntos hacen la pareja que Dios dotó y además dio mandato para la creación, la reproducción y la multiplicación. Correcto. Entonces, fíjense, hermanos, que en la comunidad esta de preferencias sexuales diferentes, hay diversos acrónimos, no muchos, algunos acrónimos, pero uno que pudiera englobar, vamos a decirlo así, aunque obviamente tenemos miedo, hermano, francamente tenemos miedo de que aquí se le agreguen otras siglas, ¿no? Porque ellos hablan de más de 40 géneros diferentes. Bueno, este acrónimo LGBTTIQ hasta ahorita es el que engloba estas palabras. Es un acrónimo que engloba la palabra lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y la palabra queer, que significa extraño, significa raro. Es una palabra en inglés. Y también, bueno, también obviamente aquí están los homosexuales, ¿no? Se trata pues de un acrónimo, pero ¿por qué decía yo que nos horroriza, que tenemos miedo
de que a este acrónimo todavía se le agreguen otras preferencias sexuales, como por ejemplo la zoofilia. Zoofilia, del sustantivo zoo, que significa animal, y filia, amante, amor, afecto, cariño, diríamos, ¿no? De las mujeres y los hombres que tengan como preferencia sexual tener relaciones sexuales, así claramente, con sus mascotas o con diferentes animales, aún inclusive animales salvajes, ¿no? Esto sería todavía agregarle una Z para la zoofilia, pero también sabemos de todas las perversidades que se llevan a cabo con los cadáveres, con las mujeres que ya murieron y que están en la morgue o que todavía no se entierran y que están en algún lugar. No falta algún depravado que tenga relación sexual con un cadáver. Esto se llama necrofilia, el tener relación, acto sexual con un cadáver. Bueno, no duden que más adelante se le agrega la Z y se le agregue la N para significar zoofilia, necrofilia y luego una P para la pedofilia, que son los abusadores de niños o los que tienen preferencias sexuales con los niños, destrozando vidas y afectando emocional y psicológicamente para el resto de la vida a muchos niños, como ocurre en el seno de la Iglesia Católica Romana, con algunos pederastras, algunos curas, sacerdotes, que hemos sabido de muchísimos casos a través de los medios de comunicación. Entonces, imagínense ustedes si a este acrónimo todavía se le agregara la zoofilia, la necrofilia y la pedofilia. Bueno, no me cabe la menor duda de que en un futuro lo van a hacer. Creo que hasta el momento, hasta estos mismos que están aquí representados, sienten aberración por la zoofilia, sienten aberración por la necrofilia, pero sí aceptan la pedofilia. Entonces, pero hay tanta maldad, hermanos, en el corazón de las personas, tanta depravación y tanta perversidad, que estos grupos, por verse enriquecidos con una mayoría más de personas, son capaces de aceptarlos para incluirlos en sus preferencias sexuales y en los grupos que aquí se están integrando. Qué lamentable, qué triste, ¿no? También junto con la teología queer, pues habría que hablar, quizá no nos dé tiempo, pero habría que hablar también de una amenaza muy grande que es lo que se llama perspectiva de género o ideología de género. Se ha posicionado esta institucionalidad, se ha posicionado dentro de ámbitos como la educación, la información masiva, es decir, los colegios, las escuelas primarias, los preescolares, la información masiva, las televisoras, las radiodifusoras, todos los medios de información del Facebook, del Twitter, de todo lo que hay en los medios masivos, las plataformas tecnológicas, el entretenimiento para los niños, las políticas nacionales y desafortunadamente en iglesias católicas y evangélicas en algunas partes del mundo. Esta ideología de género o perspectiva de género es una verdadera amenaza en contra de la humanidad. Y les adelanto, hermanos, ellos tienen como meta la destrucción de la familia. Es decir, no debe existir la familia. La destrucción de los estados democráticos o cualquier otro tipo de régimen, la destrucción de ellos para que prevalezca una anarquía en donde
solamente haya un líder a nivel mundial, haya una persona que controle todos los países del mundo. Y, por supuesto, ellos tienen como meta la destrucción del cristianismo, sobre todo de la iglesia evangélica, porque la iglesia evangélica en América Latina es un oponente fuerte, hermanos, es un oponente firme en la enseñanza de la palabra de Dios, que está en contra de la ideología de género y de la perspectiva de género, que es lo mismo. Pero desgraciadamente ha surgido dentro de grupos hoy en día evangélicos y también, por supuesto, dentro de la Iglesia Católica. Aquí es el momento de recordar todas las formas de pensamiento en el mundo, por supuesto, excepto los que han nacido de nuevo, los que somos hijos de Dios, los que buscamos agradar a Dios y caminar en las huellas que Jesucristo nos dejó, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. No nos alineamos, no nos conjuntamos con todos aquellos pensamientos, tanto económicos, y con esto me refiero a las finanzas monetarias y todos los sistemas de economía que hay, la política, la educación, la salud, la filosofía, la pedagogía, la psicología, la psiquiatría, todos los pensamientos que hay aparte del pensamiento que se desprende y que emana de la sagrada palabra de Dios, aparte de eso, todos los demás pensamientos, no nos cabe la menor duda, hermanos, que están preparando el camino para recibir a ese personaje que va a ser el líder mundial, que la Biblia conoce como el anticristo. ¿Por qué? Porque miren ustedes lo que dice Daniel capítulo 11, versículo 37. Dice que del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Cuando un varón no siente ni una milésima parte, ni una microscópica parte de afecto en respuesta al amor de las mujeres, es porque es pues un homosexual que quiere el amor de los hombres. Dice que este personaje llamado el anticristo, del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Esto lo dice Daniel capítulo 11, versículo 37. Entonces, todas esas cosas que mencionamos anteriormente de los pensamientos filosóficos, sociológicos, psicológicos, psiquiátricos, de la salud, de la educación, ¿qué se le enseña a los niños, hermano, en las escuelas? A los niños se les pone ropita de mujer para preguntarles si se sienten mejor así. A ver, ¿tú cómo te sientes mejor? ¿Con ropa de hombre o con ropa de mujer? Porque a lo mejor tú aparentas que con cuerpo de niño, pero no eres niño. A lo mejor tienes adentro la inclinación por ser mujer. O a las niñas, las visten de hombres para ver y que hagan juegos de hombres para ver si ellas realmente se sienten niñas o prefieren ser hombres. Hermanos, todo esto, imagínense, la gravedad, tus hijos, miren, ahorita por esta pandemia, muchos colegios no están abiertos, pero revisen los libros que sus niños están estudiando en la primaria, revísenlos, vean el contenido y se van a dar cuenta cómo para esos educadores el hombre nace, o más bien el ser humano nace con testículos o con vagina. Y la vagina obviamente tiene ovarios, tiene
tiene su matriz y el hombre tiene externamente los órganos genitales. Pero el varón, pues el ser, pero está escrito por ellos y ellos lo creen que el hombre y la mujer en cualquier momento pueden cambiar su género. Si el hombre quiere ser mujer, puede cambiarlo y entonces deja de ser hombre para convertirse en fémina. Si la fémina quiere cambiar su sexo, puede convertirse en hombre y ser varón en ese momento. Hermanos, ¿no atenta esto contra la soberanía de Dios en la creación del hombre? Miren ustedes lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero dice la palabra de Dios claramente que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero sigamos adelante, miren. Esto propiamente estamos empezando, porque resulta que desde hace años, la ciencia en manos de personas contraria a la palabra de Dios, repito, desde hace muchos años, la ciencia en manos de personas contrarias a la palabra de Dios se habían empeñado en descubrir el gen de la homosexualidad en el ser humano. Es decir, ellos estaban aferrados en la cadena genética, en el ADN, ellos podrían descubrir un gen con el cual al nacer el ser humano, después tuviera como preferencia si era hombre, con un hombre, si era mujer, con una mujer. O sea, lo que se llama homosexualidad, tuviera esa preferencia con personas de su mismo sexo, de su mismo género. Pero no lo encontraron. ¿Por qué? Porque Dios crea las cosas perfectas. Dios hace las cosas bien hechas. Entonces no lo encontraron. De modo que la veracidad de la palabra de Dios siguió inmutable, inquebrantable. No pudieron quitar, ni pudieron contradecir, ni desaparecer lo que Dios creó en el ser humano. Pero dicen ellos, al no poder justificar científicamente la homosexualidad como tema genético, entonces no tuvieron más remedio que aceptar que la misma, o sea, la homosexualidad es un asunto cultural y que sí, que realmente se construye socialmente el ser sodomita, como le llama Dios a lo que modernamente se denomina homosexualidad. Leo otra vez este párrafo. Al no poder justificar científicamente la homosexualidad, porque se encontraron que ningún gen tenía que ver con la homosexualidad, entonces ellos dijeron, bueno, no es un tema genético. Entonces, ¿cómo surge la homosexualidad? Dijeron, bueno, pues lo que pasa es que tenemos que aceptar que este es un asunto cultural y que sí, que realmente se construye socialmente el ser sodomita, como le llama Dios a lo que modernamente se denomina homosexualidad. Sexo y género. Hombres y mujeres nacemos con características sexuales diferentes, genitales internos y externos, hormonas distintas y características secundarias como la vellosidad, la voz o en el pecho, el pecho en el caso de las mujeres, el vello en el pecho de muchos hombres,
El resto son diferencias culturales y sociales aprendidas. El género masculino diagonal femenino se nos adjudica al nacer y se vinculan a caracteres sociales, culturales y psicológicos. Es decir, cuando la persona nace, a partir de ahí, dicen ellos, se le adjudica las características que tienen que ver con lo masculino o lo femenino. ¿Qué quieren decir con esto, hermanos? Quiere decir que una persona o un ser humano no nace hombre y no nace mujer. A pesar de que el hombre tenga genitales de hombre y a pesar de que la mujer tenga genitales de mujer, no nace mujer. Quizá deba leer otra vez ese párrafo. Sexo y género. Hombres y mujeres nacemos con características sexuales diferentes, genitales internos y genitales externos, hormonas distintas y características secundarias como la vellosidad, la voz o el pecho en el caso de las mujeres. El resto son diferencias culturales y sociales aprendidas. Y hablan de cosas tan que para nosotros son tan comunes, ¿no? Como por ejemplo, ahora que nazca un bebé, que nazca un ser humano, si les dicen desde que ven el desarrollo del feto, le dicen a los padres que es niña, entonces ellos ya compran ropa de color rosa. Y si le dicen que es niño, compran ropa de color azul. A esto se refieren cuando dicen que el género proviene de estructuras culturales, características sociales y psicológicas que al nacer empiezan a bombardear por medio de los padres al ser recién nacido. Y que por eso dicen que el género, ya sea masculino o femenino, se nos adjudica al nacer. No nacimos con el género masculino y femenino, dicen ellos, sino que se vincula a características que la misma sociedad te enseña. El niño debe jugar con carritos, la niña debe jugar con muñequitas, el niño debe empezar a desarrollar fuerza física mayor que la de la mujer, los padres le enseñan a que sea modosita, hacendosita. Bueno, todas esas cosas culturales, sociales, características, son lo que ellos dicen que hace el género de las personas. Miren ustedes un fragmento del libro que se llama El segundo sexo, escrito en 1949 por Simone Beauvoir, repito, o Simone, más bien Simone de Beauvoir. Dice, no se nace mujer, se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico, económico define la imagen que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. El conjunto de la civilización elabora este producto intermedio entre el macho y el castrado que se suele calificar de femenino. Solo la mediación ajena puede convertir un individuo en alteridad. Esto lo escribió en El segundo sexo, en un libro de 1949, Simone de Beauvoir. Dice él, no se nace mujer. Al paso de los días llegas a ser mujer, aunque al nacer tengas genitales de mujer. Pero él dice que no eres mujer hasta que te empiezan a bombardear con los conceptos culturales, intelectuales, psicológicos, morfológicos de la sociedad. Porque, digo, hasta se da el caso, ¿no? Que cuando una mamá, por quizá enfermedad en su cabeza, viste a su varoncito, lo viste de niña,
y desde pequeñita y lo lleva con su vestidito y le pone su gorrito y todo eso. ¡Ay, qué niña tan bonita!, le dicen, ¿no? Y ya cuando el niñito, que sigue siendo vestido de niñita, llega un momento que se enoja, no me digan niña, que soy niño, ¿no? Y empieza a rebelarse. Muchas madres han matado a sus hijos por rebelarse a aceptar la imposición que la madre quiere poner. Hemos sabido de casos en Argentina, de casos pues en todo Sudamérica, Centroamérica, México y Estados Unidos y Canadá. Hemos sabido de casos en donde ha habido madres que hasta se atreven a matar a puñaladas o a golpes a sus niñitos muy pequeñitos por negarse a aceptar la imposición de los vestiditos, o a las niñas de jugar como hombrecitos, como varones. Dice José Abraham en un prólogo al Nuevo Testamento gay, porque por supuesto que ya lo existe, ¿no? Y que una ojeada, pues realmente no tiene textos cambiados, ¿no? Bueno, no consulté más que el Evangelio de Mateo, pero tampoco no debo decir que no tiene textos cambiados, seguramente los tiene. Seguramente tienen muchas cosas modificadas del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Pero José Abraham escribió el prólogo del Nuevo Testamento y él dice lo siguiente: Jesús enseña el amor y el perdón a toda la humanidad. Pues en esto estamos de acuerdo, ¿no? Totalmente. Claro, así empiezan ellos. Para aquellos que difunden el odio, o sea, ya se refiere a nosotros, aquellos que difunden el odio y hacen caso omiso o que quieren hacer caso omiso de las enseñanzas de Cristo, estas personas sirven a otro maestro. Dios no odia a los gays y a las lesbianas. Todos son hijos del Señor. Gente odiosa usa la Biblia para difundir sus deseos, mientras que las buenas personas usan la Biblia para difundir la palabra de Jesús. Aquellos que usan la Biblia para predicar el odio se rebelan a sí mismos y empujan a la gente buena fuera de Cristo. Dios ama a los gays y a las lesbianas. No es diferente a cualquier otra de sus criaturas. Les insto a leer el Nuevo Testamento de la Biblia y conocer por sí mismos. Es decir, no hagan caso de los predicadores, de los pastores, no hagan caso de las enseñanzas de los maestros de Biblia, no. Ustedes por sí mismos lean. Eso es lo que dice José Abraham en su prólogo al Nuevo Testamento gay. Muy bien. Hermanos, pues si ustedes quieren, no rechazamos lo que él dice, siempre y cuando efectivamente quieran tener conocimiento de Dios, lean la Biblia y reúnanse en una iglesia. Estamos seguros que ninguna denominación le va a decir a los homosexuales, a los gays, a los transvesti, a los de transgénero, transexual, intersexual, a nadie de toda la comunidad queer, a nadie le van a decir que no puedes entrar a esa iglesia. No, sí vas a entrar, pero como todas las iglesias, hay un orden, y no se vale entrar con su pareja y estar acariciándose adentro o haciendo cosas que no se deben hacer dentro de ningún santuario o casa dedicada a Dios para predicar la palabra de Dios. Y poner atención, estar atentos a lo que dice la palabra de Dios, y nosotros creemos firmemente que el Espíritu Santo puede transformar tu vida. Tú puedes dejar esa práctica pecaminosa de la homosexualidad, del lesbianismo o de cualquier otra preferencia sexual diferente a la heterosexualidad. Y con esto sueno como que estoy diciendo que eso es lo mejor, pero sí sostengo que es lo que Dios creó al hombre y a la mujer, al hombre con sexos y genitales de varón y a la mujer con genitales de mujer, para que juntos se atrajeran y pudieran multiplicarse y, por supuesto, tener una familia
y tener un hogar y tener un lugar en donde hacer vida juntos. Bueno, pero este asunto es de que no queremos que nos tachen de homofóbicos, porque sí creemos que Dios tiene poder para transformar la vida de cualquier persona que tenga preferencias sexuales diferentes a los heterosexuales. Y tan lo creemos que la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, el amor de Jesucristo, redime a cualquier pecador. Tan lo creemos que miren ustedes lo que dice la palabra de Dios. Leamos juntos. Primera de Corintios, capítulo 6, del versículo 9 al 11. ¿O no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Que no te engañen, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni malacos, o sea, afeminados, ni arsenoquites, perdón, lo leo otra vez, arsenoquitis, aunque aquí dice arsenocoitis, lo dejé así literalmente, porque coitis es de coito, que es lo que conocemos como relación sexual, ni los arsenoquitis, los que se echan con varones, dice la palabra de Dios, dice en 1 Corintios 6 que estamos leyendo, que los arsenoquites, los arsenoquitis son los que se echan con varones. Es que tengo que pronunciar esta eta, obviamente se pronuncia ahí, y el diptongo OI, el Omicron Y, se pronuncia, Omicron iota se pronuncia I también. Entonces, arsenoquitis, que es traducido como los que se echan con varones en la Biblia, ¿no? Dice, ni ladrones, ni codiciosos, ni borrachos, ni rebeldes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Dice el versículo 11, tales fueron algunos de ustedes, pero ya fuisteis lavados, ya fuisteis santificados, ya fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, la Biblia dice que Dios tiene poder para regenerar a cualquier homosexual, cualquier lesbiana y cualquier otra persona que tenga hasta las más viles de las preferencias sexuales, la zoofilia, la necrofilia, la pedofilia, o los travesti, o aquellos que tienen características físicas de varones, pero sienten por dentro que son mujeres y buscan el amor de los hombres, etcétera. Todas este tipo de diferencias, permítanme decirlo así, todo este tipo de diferencias en las preferencias sexuales, Dios tiene poder para transformarlo. ¿Por qué? Porque dice Pablo en el versículo 11, y esto erais algunos de ustedes. Déjenme leerlo, mejor yo no sé por qué pegué otra versión de la Biblia. Déjenme leerlo como lo dice Reina Valera en el capítulo 6 de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Otras Biblias traducen aquí sodomitas, pero la palabra arsenoquitis es una palabra que significa, como dijimos hace rato, coito, o como se escribe coito, pero es quitis, coitus, es la palabra cama, referente al lecho conyugal.
porque hay otras camas cuya palabra en griego es klin, por ejemplo, las camas de la clínica. Por eso se llama clínica, porque hay camas ahí. La palabra hotel tiene su origen en donde también hay camas, tiene su origen en el latín. Pero la clínica de clean cama, pero esa es cama para los enfermos. Pero esta cama, que es, voy a decirlo como se escribe, coité, como se escribe, esa cama es lo que la palabra de Dios llama el lecho conyugal. Y, y el sustantivo arseno significa macho, significa hombre, y se puede traducir como macho encamador. Déjenme leerles lo que a continuación tengo. Arsenoquitis es un término que aparece por primera vez en el Nuevo Testamento de la Biblia por escrito del apóstol San Pablo. No se sabe a ciencia cierta cuál era el significado para Pablo, para el autor, pero aunque de su traducción literal se desprende la idea de un macho cama o macho encamador, las sucesivas traducciones e interpretaciones de la Biblia han dado lugar a la idea de que significa el hombre que se acuesta con otro hombre, por lo que finalmente se ha traducido como sodomita o las nuevas versiones dicen homosexual. Sin embargo, dicen ellos, sin embargo, esta idea es errónea, ya que en la época de San Pablo existían muchos términos para nombrar a los hombres que tenían sexo con otros hombres. Por ejemplo, palacos, quinidos, peiderastes, arrenómanes, pedoforos, habiendo tanto donde elegir, porque San Pablo utiliza la palabra arsenoquitis. Bueno, el apóstol Pablo escribía lo que el Espíritu Santo le inspiraba. Así que esto es palabra de Dios y la traducción literal de la palabra arsenoquitis, que en la Biblia Reina Valera está como los que se echan con varones, es el significado de un macho encamador. Hermanos, nada más aberrante, nada más vil, nada más difícil de aceptar. Pero eso no quiere decir que estemos en contra de ellos en cuanto a seres humanos. Dios les ama. Dios quiere también cambiarlos, porque ustedes pueden leer claramente aquí en 1 Corintios 6:9, dice, versículo 11, y esto erais algunos, miren ustedes, dentro de todos los hermanos que se reunían en la iglesia en Corinto, dentro de todos los que se reunían, había unos que habían sido fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, de los que se echan con varones, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, todo el grupo de la iglesia en Corinto estaba en su conjunto formada por personas que habían practicado este tipo de pecados en su vida. Esto erais algunos, dice el apóstol Pablo, pero aquí está la noticia para ustedes, miembros de la comunidad gay, los del orgullo gay, personas que creen y que siguen fervorosamente la doctrina queer. Aquí está la respuesta de Dios para ustedes. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Sí, lavados, ¿por qué? Porque solamente la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar tu corazón sucio, como ropa sucia, como trapos de inmundicia, como trapos de leprosos, como vestido de leprosos,
que fue limpiado, ya no quiere saber nada de esos trapos, como telas que utilizaban las mujeres en el periodo menstrual, ese tipo de trapos que usaban, esos eran los trapos de inmundicia. Así que ya no actúes con trapos de inmundicia, y entonces tienes que ser limpiado, tienes que ser lavado. Por eso muchos de los que estaban en la iglesia de Corintio ya habían sido lavados de toda esa forma de vida anterior que habían vivido. Entonces, sí, a todas las personas de la comunidad gay les decimos que Dios te ama y quiere lavarte, quiere purificarte, quiere darte un nuevo corazón. Dice, ya habéis sido santificados. Así es. Dios quiere santificarte, quiere apartarte de esa práctica pecaminosa, porque cuando tú crees en Jesucristo y le recibes en tu corazón, porque le confiesas tus pecados y te apartas de ellos, por el poder del Espíritu Santo que te hace que tengas poder para ya no practicar la homosexualidad o el lesbianismo o lo que sea, la preferencia sexual anterior en tu vida pasada. Dios tiene poder para cambiarte, transformarte, y al santificarte es porque te aparta para Él. Dios te santifica, Dios te aparta para que seas su hijo, para que seas una joya preciosa para Dios, por quien Cristo dio su vida. Pero tienes que ser perdonado de tus pecados, tienes que confesar tus pecados delante de Jesucristo y pedirle el poder para apartarte de todos ellos. Así que esto eran algunos de los corintios, pero ya han sido lavados por la sangre de Cristo, y como trapos sucios han sido limpiados, ya han sido lavados, porque por sí solo no puedes lavarte. Aunque te limpies y te laves con lejía y te eches jabón de jabonadores y te raspes con la piedra pómez, tú no puedes quedar limpio así. Tienes que ser limpiado con la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Entonces, eres santificado porque Dios te aparta para Él, para que seas su hijo y le sigas fielmente cada instante de tu vida. Pero además, eres ya justificado. Fíjate, había muchos corintios con todas esas prácticas pecadoras que ya eran justificados, es decir, como si nunca hubieran pecado. ¿Te das cuenta de lo maravilloso que es el amor de Dios? Como si nunca hubieras pecado, así quedas delante de Dios, como si nunca hubieras tenido ninguna relación sexual con otro hombre, como si nunca hubieras tenido ninguna relación sexual con otra mujer, como si nunca hubieras hecho ninguna perversidad. Quedas totalmente santificado, quedas totalmente justificado. No hay ningún delito a ti. Ya no eres un reo condenado a la muerte. Ya no estás dentro de los que están como hijos de la ira de Dios. No, ahora eres hijo de Dios y lleno de la gracia del Espíritu Santo, con el poder de Dios. Cuando tú crees en Jesucristo y le recibes como Salvador personal, confiesas sus pecados y le pides poder para apartarte de ellos, inmediatamente el Espíritu Santo viene a tu corazón y Cristo habita por la fe en tu corazón. Todo eso es posible, pero tienes que creer en Dios. Así que a todas las personas, porque esto lo subimos a las nubes, y si alguien se entera de esto, no nos malinterprete. Estamos dándoles a conocer que ya en la iglesia del primer siglo, muchas personas con estas prácticas pecaminosas como las que hoy tenemos, pero no solamente digamos de los afeminados y de los homosexuales, no, dice la palabra de Dios, los fornicarios, sí, muchísimos jóvenes caen dentro de este renglón, jóvenes y señoritas, aún aquellas personas que se reúnen en las iglesias, pero que ya practican el sexo, hombres que se dicen cristianos, mujeres jóvenes y mujeres que se dicen cristianas,
pero tienen como los derechos humanos dicen que son dueñas de sus cuerpos y que tú puedes hacer lo que tú quieras, además que puedes abortar en caso de que quedes embarazada. Todos los fornicarios, pues están en el mismo nivel de pecado que los homosexuales y los afeminados. Pero no solamente eso, vámonos al extremo, si ustedes quieren llamarlo así, los mentirosos, también los mentirosos, los idólatras, también los idólatras caen en el mismo parámetro de pecaminosidad y no entrarán al reino de los cielos. Los idólatras, los adúlteros, los ladrones, los avaros, fíjense, los avaros, como que eso decimos, ay, no, ellos pues, ¿qué es la avaricia? No conozco ninguna persona que sea avara. Bueno, Dios sí conoce, Dios sí sabe quién es avaro. Ni los borrachos, mira, pues esto que se acostumbra mucho, ahora que vienen las fiestas de Navidad y de fin de año, los borrachos, acuérdense, borrachos, no entrarán al reino de los cielos. Acuérdense, borrachos, que Dios puede cambiar tu vida y que como los corintios, ahora puedes ser lavado, puedes ser santificado y puedes ser justificado. Es decir, Dios te perdona todos tus pecados por la sangre de Jesucristo y quedas como una persona que nunca cometió pecados. ¿Por qué? Porque eres regenerado, eres nacido de nuevo. Y como naciste de nuevo, eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a dejar de compartir para hacer con ustedes una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, tú conoces nuestro corazón. No somos homofóbicos. Amamos en tu nombre a esas personas que practican preferencias sexuales diferentes a la heterosexualidad. Ellos tienen su propia forma de pensar, Señor. Tienen sus propias necesidades fisiológicas. Pero, Señor, en ti es donde tienen que buscar o deben de buscar o les invitamos a que busquen en ti, Señor, el perdón de pecados. Porque tú, Señor, los vas a lavar de todo pecado como lo hiciste con nosotros. No éramos más buenos que ellos, no éramos más santos, no éramos perfectos en nada. Señor, tú lo hiciste con nosotros y quieres hacerlo con ellos. Los vas a lavar de sus pecados y les vas a quitar toda inmundicia. Además, Señor, los vas a santificar, los vas a apartar para ti como hijos tuyos, para que sigan tus pisadas y tú les vas a enseñar la obediencia y les vas a enseñar y les vas a mostrar tu amor cada instante. Y además, Señor, aparte de que los vas a santificar, tú los vas a justificar, los vas a declarar inocentes de todo pecado. No hay ninguna maldad, no por méritos de ellos, sino por la obra de Jesucristo que hizo al morir por sus pecados en la cruz del Calvario. El justo por nosotros los injustos murió en la cruz para llevarnos a ti, Señor. Glorificado y bendecido sea tu nombre. Señor, que este video pueda llegar a corazones que te necesitan realmente, Señor, que tienen necesidad de ti. Tócalos con estas palabras de este video y que todo sea para gloria de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Finalizamos, hermanos.